gracias a Héctor González. Gracias, Lili. Espero cumplir la expectativa de todos ustedes. Claro que sí. Muy bien, gracias Héctor y Adri. Pues ahora sí, sin más preámbulo, Héctor, ya todos te están esperando. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues para mí no es importante si hay 3 o 10 o 100 conectados. Para mí lo importante es que nos conectemos los 3 que estemos o los 6 que estemos. Y el tema que le he propuesto yo a Adriana para que lo expusiera ante ustedes es un tema que no es común que lo tomemos, que es el tema del poder. Es un tema demasiado amplio, es un tema que tiene muchísimas aristas, pero que por lo mismo no quisiera yo perderme en tantas aristas, y fue la razón del por qué les pedí que me fueran enviando preguntas previamente para poder encuadrar el tema y la exposición. La exposición pretendo que no pase de 40 minutos. Que en estos 40 minutos yo pueda darles algunos conceptos que son propios, no son de ningún autor, no voy a citar a ningún autor, no procuro hacerlo académico, sino muy pragmático, nada dogmático además, pero que sea de utilidad para ustedes. Les pido que vayan ustedes visualizando o poniendo en su mente en qué pueden poner de forma práctica el concepto de poder, para que cada una vaya viendo cómo capitaliza lo que aquí vamos diciendo. Estaré hablando de conceptos que pueden estar relacionados con gobiernos, con personajes políticos, con religiones, con creencias, pero de ninguna manera tocaré a ninguna religión, ninguna creencia, ningún personaje político y ningún gobierno de ningún lado. Porque lo que nos interesa es conocer el concepto de poder. De tal manera que este concepto de poder nos sea de utilidad de una manera muy práctica a todos los que estemos en este momento. Y le voy a pedir a Adriana si me hiciera favor. O Lili, no sé si eres Adriana o Lili. Por primera vez te veo con doble personalidad, pero la que quieras escoger. Si me pudieras poner el material, por favor, Adri, para que lo vayamos compartiendo y vayamos viendo algunos conceptos muy específicos, muy prácticos, muy básicos y que podamos entender. En esta primera parte les digo que este es mi concepto propio de poder. Como ya se los decía, no corresponde a nadie más, sino son conclusiones en base a mi observación del fenómeno y en base a mi análisis propio. Pasamos a la que sigue, por favor, Adri. Y es ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo entiendo? Pues para mí no es más que el traspaso de una energía del punto A al punto B. Y se puede materializar o simplemente hacerle sentir para ejercer un cambio voluntario o involuntario. Y aquí comienzo con la primera reflexión. El poder puede ser voluntario o involuntario. Más conceptos complementarán esto que estoy diciendo ahora. Puede también provenir de una o de más fuentes. Para fines de lo que yo quiero compartirles a ustedes, yo considero que hay 13 fuentes importantes de poder. No son las únicas. 13 fuentes se van a ver reflejadas un gran número de combinaciones de fuentes de poder. Y ustedes irán escogiendo en cuál es en la que están. La que sigue, Adri, por favor. ¿Dónde está el poder? Pues el poder está en toda la materia, en cualquier objeto, en cualquier sujeto, ya sea visible o invisible. Tiene fuerza de poder mayor o menor, pero todo esto que he citado tiene un poder. De tal forma que puede pasar la energía de un punto A a un punto B, en el concepto que yo planteo de poder. En la que sigue, por favor, Adri.
como una secuencia del poder, les puedo decir que el poder requiere de una fuente y esta fuente va a requerir de una pulsión. ¿Qué es una pulsión? Lo que me motiva, lo que me impulsa, lo que me mueve. Dentro de las preguntas que he recibido, una de ellas decía, ¿por qué yo no puedo? ¿O cómo puedo detectar que yo no puedo? Y tú puedes detectar que no puedes cuando es mayor tu miedo o tus limitaciones a tu pulsión de querer poder. Así de simple. La siguiente parte es el ingrediente, es decir, yo establezco un mínimo de 33 ingredientes, que no son los únicos, hay mucho más, y que no me voy a meter a todos ellos, simplemente voy a dar un esbozo para que vayamos entendiendo cómo es el concepto que les planteo de entendimiento de lo que es el poder. Y todo esto para alcanzar un objetivo, para alcanzar una meta, un resultado. Esa sería la secuencia simple, sencilla y lógica del poder. En la que sigue, vamos a encontrar que yo propongo que el poder se da en capas finitas, en un mar infinito. ¿Qué es esto? Imagínense que ustedes tienen una pequeña capa, una capita de cebolla, por ejemplo, pero que esa capa de cebolla cohabita o convive con otras capas de cebolla. Las capas de cebolla son finitas, pero el número de capas de cebolla es infinito. No conocemos su fin. De tal manera que el poder no sabemos cuándo comienza y no sabemos cuándo termine, pero sí sabemos que la capa en la que nosotros estemos ejerciendo muy probablemente tenga un principio y un fin, para que comprendamos la diferenciación entre uno y otro. De tal manera que el poder se genera de adentro hacia afuera, desde mi propuesta. Cuando la gente dice no puede, no puedo, es porque desde su interior no se ha dado cuenta, no ha trabajado el potencial de poder que tiene. Y entonces su poder lo puede tomar de otro lado. Sé que en el grupo, por ejemplo, hay algunas terapeutas, inclusive psicólogas, y entonces conocerán el término de locus de control interno y el locus de control externo. Lo explico rápidamente. En mi mente, yo atribuyo ese control o dentro de mí o fuera de mí. Cuando yo no soy capaz de controlar o de hacer el poder generado desde dentro de mí, entonces voy a requerir de alguien de fuera de mí que me dé poder, porque no tengo capacidad yo para generar ese poder. Si acabas con el núcleo del poder, se acaba y se libera sin control. Ese poder queda liberado sin control. Imaginemos, por ejemplo, el poder del material de la bomba atómica, uranio enriquecido. Llegan al núcleo, lo bombardean y pierden un control, se descontrola. Se libera una gran cantidad de poder de reacción en cadena. Y si no hay control, esto genera una destrucción. ¿Por qué razón? Porque no hay un control. Lo mismo pasa en el ser humano, no solamente en la bomba atómica. Cuando yo destruyo mi poder interno, puedo desatar o permitir poderes afuera que ya no están bajo mi control. Y entonces yo quedo a expensas de un control diferente, que no soy yo, de un poder que no soy yo. Entonces, ese control que queda muy libre del núcleo puede ser tomado y controlado por un poder superior. Recuerden que yo propongo que hay un poder de una capa de cebolla, pero arriba hay otra capa de cebolla. Esa siguiente capa de cebolla va a tomar seguramente el control del poder y se va a apoderar de tu poder. Cambiamos a la que sigue.
en donde vamos a hablar de las 13 fuentes del poder. Y yo les propongo que revisemos desde dónde, a mi parecer, comienza el primer poder. Y el primer poder, yo lo considero que es el poder divino, el poder de los dioses, el poder teológico, el poder mitológico que nos dice que existen dioses. Desde antes que hubiera grandes culturas y demás, el ser humano ha requerido depositarle a alguien el poder que no puedo depositar en mí. Por ejemplo, yo no puedo controlar la lluvia, yo no puedo controlar el sol, yo no puedo controlar el fuego, yo no puedo controlar el viento. Bueno, pues entonces digo que eso es un dios, y eran los dioses originales, porque había una fuerza original de poder. Por lo tanto, habrá quienes digan, yo no creo en una teología, no creo en un Dios, y para mí ahí no comienza el poder. Entonces paso al siguiente punto, que es el número 2, y que es el poder universal, el poder cósmico, el poder de todos los elementos que conforman el universo, y que tiene un poder de influencia de materia con materia. Pero ¿cómo puedo yo demostrarles a ustedes que esa materia cósmica tiene influencia sobre la otra materia cósmica? Muy sencillo, porque existen las olas en el mar, en el mundo, en la tierra. Bueno, está comprobado que cuando la luna está en cierta posición, el comportamiento de las mareas y de las olas es diferente, y es debido a la atracción de la masa que tiene la luna sobre la masa de la Tierra. Probado. Por lo tanto, cósmicamente se puede, hay poder. Siguiente nivel de poder que se baja del poder universal, y es el poder natural, en donde todo se creó en algún momento determinado dentro de la Tierra. ¿Cómo? Algunos tienen una teoría, otros otra, pero le vamos a llamar naturaleza. Esa naturaleza existió. Existieron los árboles, el agua, el viento, la lluvia, los animales, los seres humanos, todos los seres vivos y los no vivos conformaron pues este poder natural. Y ese poder natural es el que les citaba hace un rato, donde las fuerzas naturales tienen su propio poder. Un acomodo de las placas tectónicas, del magma dentro de la Tierra, no lo controla el ser humano, aunque algunos dicen que lo controlan mágicamente. No se prueba, pero sí se sabe que de forma natural hay acomodo de esas capas, y ese reacomodo de las capas generan entonces los movimientos telúricos. Esa sería pues un poder natural, entre otros tantos que todos conocemos. Y paso al poder número 4, que es el poder sobrenatural. El poder sobrenatural es aquello que no podemos entenderlo porque no está en la naturaleza. Y no lo podemos a veces ver, pero sí lo podemos sentir. Y entonces es difícil de entenderlo, porque no es algo normal, llega a ser algo paranormal. Y el término paranormal quiere decir que es paralelo a lo normal, nunca se toca con lo normal, pero viaja junto a lo normal. Sabemos que existe, pero no lo podemos explicar, no lo podemos entender del todo, porque no lo podemos controlar del todo. Paso al número 5, que es el poder animal, en donde en el poder animal aparece el primer hombre, el hombre reptiliano. Todavía no evolucionado como somos ahora, sino el hombre más primitivo, el hombre que tenía impulsos de instinto, los cuales no se han borrado todavía de nuestra genética. Y esto explica mucho el comportamiento de nosotros ante el poder. Cuando llegamos a tratar de entender a los políticos, no los entendemos en función de la razón, pero lo vamos a entender en función de este poder animal instintivo
que es algo que difícilmente controlamos. Y todos lo tenemos, no solamente los políticos. El poder número 6 es el poder humano. Y aquí lo tomo como ya la evolución del animal al ser racional. Al ser que tuvo ya capas en su cerebro hasta formar las áreas de Brodmann que ahora tenemos en nuestro cerebro y que nos permiten muchísimas acciones y capacidades que originalmente no teníamos, porque simplemente teníamos un cerebro reptiliano, que si bien todavía existe, pero se fueron construyendo más edificios en nuestro cerebro y entonces nuestro cerebro tiene ahora capas y capas y la pregunta es ¿cuántas capas más vamos a desarrollar para nuestro propio poder? Y este nos lleva al séptimo poder que desarrolla el ser humano, que es el poder mental. Fuimos capaces con este paso de animal al ser humano a desarrollar un poder mental. Y el poder mental es muy poderoso, es muy, muy, muy fuerte. En el número 8 pongo el poder mágico. El poder mental es tan poderoso que genera cosas increíbles, inclusive capaces de engañar al otro cerebro. Y entonces aparece la magia, como un truco o como un quehacer que todavía no se puede explicar. Y entonces uno, el que tiene la magia, se apodera del otro que no comprende la magia. Viene el siguiente, que es el poder social. Al agruparnos en masa, es decir, al poner un grupo de seres humanos, nos organizamos, nos ponemos de acuerdo y a esto le llamamos sociedad. De tal forma que la sociedad es un poder per se, es un poder importante también. De ahí viene el poder cultural. De la misma sociedad hay un comportamiento. Y el poder cultural lo vamos a tomar como el resultado de todo el quehacer del ser humano. Cultura es todo lo que hace el hombre. Tomado hombre de manera genérico, no despectivamente hombre, mujer, y no digo que son género, no. Ahorita nos vamos de una forma genérica como originalmente estaba. Ya tocaremos después el punto de hombre-mujer. Pasamos dentro de la cultura al desarrollo del poder científico, el cual nos ha dado un gran avance y un gran desarrollo. El poder de la ciencia exige de un rigor de observación del fenómeno y de comprobación del fenómeno n número de veces para sacar una probabilidad de pronóstico de la repetición en el resultado del mismo fenómeno. No nos metemos tanto a esto, pero el poder científico tiene una gran fuerza. Sigo con el que resta, que parte de esas ciencias, son las ciencias económico-matemáticas, por ejemplo, y es el poder económico. Y este es brutal también. Es el poder, digamos, más ansiado por el hombre racional e irracional, por el animal y el racional. El poder económico mueve más de lo que ustedes creen. Y el 13 y último es el poder político, que no es más que los sistemas de organización para que alguien nos conduzca a este grupo de seres humanos a través de un acuerdo o no acuerdo, pero decidimos seguir a alguien. Esa es la polis desde los griegos. Es el acuerdo que podamos tener o el desacuerdo que podamos tener. Esas son las 13 fuentes del poder que yo les propongo que reflexionemos para entendernos inclusive, por qué no podemos con nuestros hijos, por qué sí podemos con nosotros, por qué sí podemos cantar o por qué no podemos bailar, etcétera. No es solamente el poder del gobierno. Pasamos a la que sigue, por favor. La dirección del poder puede ser vertical, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, horizontal, izquierda a derecha, derecha a izquierda, diagonal en cualquiera de sus sentidos, o bien omnidireccional, en todas las direcciones. ¿De qué depende? De la capacidad del poder
y de la intención del poder. Vamos a ver en la siguiente, por favor, parte de los 33 ingredientes que yo propongo que hay que tomar si queremos construir un poder. Perdón, vamos a tener que considerar el bien, el mal, el amor, el terror, la lealtad, la traición, el perdón, la venganza, el pago, el cobro, el otorgamiento, las confiscaciones o limitaciones, proselitismo, conspiraciones, conflicto, negociación, enigma, claridad, estabilidad, crisis, orden, caos, amenaza, solución, división, unión, evolución, estancamiento o involución, entre otras. De tal forma que cuando yo quiero construir un poder de este recetario, puedo tomar ingredientes para construir el poder que yo requiero con el fin que yo pretendo. Pasamos al que sigue, por favor. El objetivo del uso del poder. Bueno, pues el objetivo del uso del poder yo lo centro en 3 aspectos. El primero es la simple satisfacción o la ejecución natural del poder. La naturaleza se ejecuta de manera natural y puede ser azarosa o no. Es decir, puede estar en el azar, puede estar en este juego de posibilidades o no, o puede ser que sea porque yo lo quiero sentir, y eso es todo, por mi propia satisfacción. El poder por el poder. Puede ser el poder en base a la construcción para un bienestar, ya sea mío o de la comunidad, o puede ser el poder de destrucción para el control. Y no tengo que irme a los políticos, Piensen en el poder para el control y la destrucción, inclusive de ustedes mismas o de la gente que está cerca de ustedes. Pasamos a la que sigue. Y para poder ejercer el poder podemos encontrar muchos estilos, pero me voy a centrar solamente en 3 que son muy conocidos. Inclusive le llamamos estilos de liderazgo. Pero son estilos de ejercer el poder. Puede ser un dictador, en donde tú dictas y los demás obedecen. No hay por qué hacer más caso más que lo que yo diga. Se acabó. ¿Por qué? Porque soy tu madre. Así de sencillo. En el número 2 es la democracia, en donde tomo consideración de todos y donde la mayoría considere, hacia allá nos vamos. Y por último, el dejar hacer, el dejar ser, en donde yo pongo muy poco peso en mi poder, aparentemente, y dejo que fluyan las cosas. Son, digamos que 3 de los estilos del poder, entre otros, a los cuales no me meto porque nos llevaría bastante tiempo para verlo. Vamos a pasar a la que sigue, Adriana, por favor. Y vamos a hablar de las consideraciones del poder. Lo primero es que el poder debe de tener una congruencia. Es decir, como yo pienso, debo de hablar y debo de actuar. Esa es la congruencia. Y es el mejor seguro para mantener el poder que yo quiero. Si yo pierdo la congruencia, muy probablemente perderé el poder. El poder o lo ejerces o lo pierdes, no hay de otra, El poder ahí está. Recuerden que es algo que existe per se. Y además el poder tiene una dualidad enorme e inevitable. O es blanco o es negro. O es bueno o es malo. O lo tienes o no lo tienes. Está siempre en una dualidad. O es claro o es oscuro. El que no ejerce el poder, pues alguien más lo tomará. En el 3, en el renglón 3, está el límite del poder, está en la fuente del poder o en un poder superior. Alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿cómo hacer para terminar con cierto poder gubernamental? Bueno, muy fácil. Se ataca el núcleo del poder. Y, por otro lado, se construye un poder superior. Cuando estas 2 combinaciones se dan, ese poder se acaba. Le pongo la firma. Como ejemplos, bueno, pues varios en la historia de la humanidad. Egipto es uno de ellos.
y pueden ver cualquier otro. Siempre habrá un poderoso que somete a un sometido. En este no hay más que de dos sopas. Ustedes, mujeres, o someten o son sometidas. Por eso lo mejor es la alternancia, en donde haya una buena negociación y haya una coordinación de los poderes, una armonía de los poderes, no una supremacía de los poderes. En el poder, usas o eres usado. Esa es otra dualidad. O te dejas usar o decides usar. Y también lo deben de valorar y lo tienen que ejercer, ¿eh? Eres voluntariamente o involuntariamente ejercicio de cualquiera de estas dos partes en la dualidad que les planteo. Dentro del poder, dentro del ejercicio del poder, sobre todo en la política, pero en la vida diaria también, hay un dicho que reza: el que perdona pierde. Es decir, si yo perdono mi poder, pierdo mi poder. El exceso de algunos poderes corrompen al que lo ejerce o al que lo anhela. Cuando el poder se excede en tiempo, en extensión, en potencial, inevitablemente caerá en la corrupción, es decir, en la descomposición. Se corrompe, se descompone, se pudre. Por eso, el poder es como un bosque de manzanos. Solo toma lo que necesites y no le quites a otro que necesita comerse otra manzana. Pasamos a la que sigue, por favor. Recursos de estrategia para el poder. Héctor, Sí, Sandra de Uruguay comenta que el tema del poder, que en el poder decides o decidirán por ti. es correcto, totalmente, totalmente. De hecho, lo vamos a ver como en muchos gobiernos, pero no me refiero a gobiernos de países, ¿eh? En muchos gobiernos de familia es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y en mi gobierno personal, individual, no hay diferencia. También es lo mismo, exactamente lo mismo. En estos recursos de estrategia para el poder que planteo yo aquí, pongo 9. Lo primero es que exista una amenaza. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Que atemorice. El poder es más efectivo cuando existe una amenaza. Cuando no existe la amenaza, no es tan efectivo. Pero ¿qué pasa si no existe la amenaza? También puede existir el poder cuando existe la esperanza. Entonces, hay dos formas de gobernar: o por odio, es decir, por terror, o por amor. Ustedes pueden mezclar y pueden ir alternando una y otra, pero la percepción de los que pueden más es dicotómica exagerada, bivalente exagerada. Los países en el mundo actualmente que más éxito han tenido, no me refiero como pueblo, sino como gobiernos, son gobiernos populistas, radicales, que extreman y dividen. Y entonces o están a favor o están en contra, pero defínete, porque conmigo no hay medias tintas. Y esto es algo que debemos de darnos cuenta, porque recuerden que nosotros vamos a estar inmersos en medio de un poder superior. Y ese poder superior nos va a tentar a que nosotros tengamos esa división. Y hay que tener mucho cuidado, porque el que es dividido es derrotado en el poder. En el número 2, generar conceptos esperanzadores, como ya se los decía hace un rato. Mientras que en el 3, sumar adeptos que comulguen con el concepto del líder o del poder, lo que se venda como concepto del poder. Insisto, no solamente piensen en un gobierno de país, piensen también en un gobierno de familia y piensen
en un gobierno comercial, inclusive de una empresa. ¿Ok? 4. Que se definan como aliados o enemigos, que ya se los refería. Normas de conducta o filiación. Siempre debe de haber normas de conducta o filiación, porque con la misma norma serán sometidos, seleccionados y sometidos. Por eso es que los que pertenecen a una iglesia no pueden pertenecer a otra, o a una religión no pueden pertenecer a otra, o a un partido no pueden pertenecer a otro. O sea, ya quisiera yo que los del River aceptaran a los del Boca, entre otros. Ya no digo más, ya me quedo ahí. 6. Deben de tener un emblema, deben de tener símbolos, deben de tener códigos que generen identidad y pertenencia para que el poder penetre, para que el poder sea retenido, recordado, aceptado y ejercido. 7. Pónganle color a su ideología de poder. Insisto, no nada más piensen en país, sino piensen también en familia, ¿ok? En hijos. 8. Secretos o información morbosamente reservada, por alguna razón, hace que el poder prevalezca. Cuando hay secretos, prevalecen. Esto no lo digo yo, lo dice la historia y la estadística dentro del ejercicio del poder. Yo lo único que hago es rescatar mis observaciones y compartirlas con ustedes. 9. Uso del premio o reconocimiento aspiracional y aplicación del castigo ejemplar. Desde cualquier tiempo y hasta ahora, este punto 9 no ha perdido ejercicio vigente. ¿Estemos de acuerdo o no lo estemos? A la que sigue, por favor, Adriana, el poder humano. El poder humano paga. ¿Pero cómo paga el poder humano? Desde mi propuesta de análisis, paga con 3 monedas de cambio. La primera es con más poder. Cuando tú te entregas a un poder, te puede dar más poder. La segunda te puede entregar no más poder, sino valores convencionales o económicos, que es otra forma de poder, ustedes recordarán. Y la tercera, si no aceptas más poder y no aceptas los valores económicos convencionales, pues entonces te paga con una muerte física o de participación. El desdeño, el olvido, el aplasto, el quitarte del camino, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de interpretarlo y ejercerlo. La siguiente, por favor. El resultado del poder, pues, pudiera ser deseable, es decir, lo que nosotros queríamos, o indeseable. Trabajamos, pero no resultó lo que queríamos. De tal manera que cuando nosotros construyamos cualquier poder, tenemos que construirlo con el mínimo del azar y lo más controlado posible. Sin embargo, por más controlado que tú quieras, vas a tener un 20% que no tiene control. El 80% será tu máximo de control del poder. Y siempre habrá un 20% que no tienes control. Ese puede cambiar, ese puede variar, pero nunca desaparecer. La que sigue es un gráfico en el cual yo les digo que el poder además es como una rueda de la fortuna. Es dinámico, sube y baja. Es cíclico, no está permanentemente. A veces vas a estar arriba y a veces vas a estar abajo. La que sigue, por favor. El poder es como un huevo, porque yo veo al ser humano como un huevo, en donde tiene 2 polos que son duros. Ustedes sabrán que el huevo es duro en las puntas para que los depredadores, cuando traten de comerlo, no lo puedan comer tan fácilmente y quede protegida la cría que está dentro. Pero es tan débil en el ecuador, en su centro, para que el mismo polluelo, con un pequeño movimiento, pueda romperlo y salir cuando ya esté en condiciones de hacerlo. Bueno, pues es lo mismo el ser humano. Todo el ser humano y su poder tiene
dos partes fuertes, pero una gran parte débil. No hay poder tan fuerte que no tenga una debilidad, con excepción de los que están más arriba en la capa, como puede ser el divino, o puede ser el cósmico, o puede ser el natural. Pero aún el cósmico y el natural, y no sé si el divino, también tiene sus debilidades. En la mitología griega, las deidades tenían sus grandes debilidades, claro, porque humanizaban su concepto teológico. La que sigue es condición humana ante el poder. Esta dicotomía o esta dualidad de la cual les he hablado es que ante el poder tienes defectos y tienes virtudes. Y tú decides cuáles tomas y tú decides cómo controlas esta parte. Cómo exalzas tus virtudes y cómo anulas tus defectos a través del control. Solamente a través del control, del autocontrol. Persona que pierde su autocontrol, persona que pierde el poder. El poder es relativo. Cambiamos a la que sigue, por favor. Se manifiesta con un fin inmediato y otro más superior. De tal manera que tiene un fin. Y déjenme decirles que el fin, si yo les pregunto a ustedes, ¿para qué quieren el poder? Me van a decir su fin aparente, muy probablemente, no el real. Porque el real es más difícil que lo podamos detectar, inclusive nosotros mismos, y mucho menos compartir. Cuando nosotros descubrimos nuestra intención de poder real, somos más poderosos. Cuando nosotros compartimos nuestra intención de poder real, podemos ser más vulnerables. Así es que cada quien tendrá que definir cómo maneja su poder. En el ejercicio del poder, y con esto casi estoy terminando, tener una causa o pulsión motivada por un ideal, una ambición de dinero o el simple placer por el placer. 2, medición de fuerzas o recursos propios y ajenos. 3, siempre tener una estrategia y un plan. 4, ejecutar las acciones. 5, valorar el trayecto de tu poder. Y 6, la ratificación o rectificación de lo hecho en el camino del poder. Con esa cerramos. Si ponemos la cámara y si me permiten, ahora voy a pasar rápidamente a contestar las preguntas que me hicieron. Quitamos ya la presentación, si me hicieras favor. Y les voy a decir que me llegó una pregunta que me dice, ¿cómo reconozco que soy temerosa de ser poderosa? Es algo que me preguntan. Y mi respuesta es muy simple. Cuando tú comienzas a justificar tu inacción, eres temerosa del poder. Cuando es más tu miedo que tu acción, tu pulsión, eres temerosa del poder. Cuando pesa más el sometimiento que te impone un poder diferente al tuyo, eres temerosa del poder. Esa sería mi respuesta a quien generó esta pregunta. La segunda pregunta. ¿Qué frases debo de emplear para eliminar temores que me ayuden a desarrollar ese poder? Y mi respuesta es, la mente es tan poderosa, pero tan poderosa, que todo lo puede, ¿eh? De verdad. Pero tan tonta, que todo se cree. Esa es la dualidad del poder mental. Si le dices que no puede, tu mente no va a poder. Si le dices que puede, tu mente va a poder y más. Entonces, debes de construir frases en función de tu objetivo de poder, positivas, alentadoras,
pero concretas. ¿Puedo ir de viaje? Sí, pero eso es abstracto. No, me voy a ir de viaje, me voy a ir en febrero que haya pasado la pandemia, me voy a ir de México a Buenos Aires o de Buenos Aires a Colombia o de Colombia a Uruguay o de Uruguay a Perú o de Perú a cualquier otra parte del mundo, tal día, a tal hora, con tal persona, me va a costar esto y ya lo estoy pagando. Eso es lo que se tiene que hacer como frase de construcción para eliminar esos temores y ayudar a construir el poder. Puse nada más un ejemplo de poder. ¿Con qué emociones se relaciona no tener el poder? Es otra pregunta. Miedo, frustración, impotencia, sometimiento, resignación y hasta confort, que es el más peligroso. Porque cuando estamos confortables, no tenemos necesidad. ¿Y saben cuál es la principal pulsión del poder? Necesidad. Ojo en cómo construyen a sus hijos. Si satisfacen todas las necesidades de sus hijos, ellos no tendrán pulsión, no tendrán necesidad, por lo tanto, no tendrán pulsión, por lo tanto, les están quitando poder. A nivel social y de mis hijos, es la siguiente pregunta, ¿cómo les puedo ayudar? Construyendo una buena red de soporte. ¿Cómo se construye una buena red de soporte? Una familia, por ejemplo. Una sociedad, una comunidad, también es una buena red. Una buena escuela es una buena red de soporte. Un buen club de lectura, de acción, de socialización, de lo que sea, es una buena red de soporte. Y lo más importante para mí, a nivel de los hijos, es acompañarlos. No imponerles, ¿eh? Acompañarlos. Déjenlos que ellos puedan. Oye, pero se van a caer. Acompáñalos en su caída. No les regañes por su caída. No les adviertas la caída. Deja que ellos solos experimenten la caída, la necesidad de levantarse, la pulsión de hacerlo y la posibilidad de superarlo. Pero tú simplemente acompáñalos, siempre. Nunca estés atrás de tus hijos o adelante de tus hijos. Siempre, por favor, al lado de tus hijos. ¿Y qué creen? De la pareja también, ¿eh? Cuando se rompen las parejas, es cuando se cambia esta postura. Y aquí es donde entra la relación hombre-mujer. Lo mejor es el ejemplo que les des de forma contundente a tus hijos. Quieres que sean poderosos, pero tú resulta que no lo eres. Mamá, es como si me dices, no fumes, pero tú fumas. No, no, no. Sé primero tú poderosa y luego que sea poderoso tu hijo. ¿Por qué el poder político siempre oprime al otro? ¿Por qué termina siendo un poder de abuso? Es otra pregunta. La respuesta, porque la naturaleza del poder es dual, y ya lo expliqué. Por lo tanto, no puede existir el poder sin el dominio. Pero por otra razón importante, que va vinculado con la siguiente pregunta. ¿Por qué termina con sangre cuando es insuficiente la oposición a un poder? Porque el ejercicio del poder está dado por hombres, por seres humanos. Y este ejercicio de poder hace que todos los políticos y gobernantes del mundo sean iguales, porque todos son seres humanos y tienen las mismas debilidades del huevo que ya expliqué. Por eso, además del ciclo de la rueda de la fortuna, te explica por qué siempre caemos en los mismos errores de gobierno, que es otra pregunta. En los gobiernos, cuando ganan, se regresa a lo mismo. Aparentemente avanzaron, pero regresaron a lo mismo. Bueno, justamente por esa razón. Porque, oye, Víctor, sí. ¿y es posible dejar de caer en lo mismo? ¿O nuestra naturaleza siempre nos va a llevar a momentos padrísimos de poder y a perder? O sea, siempre va a ser un ciclo así y siempre todas las civilizaciones vamos a estar sufriendo de lo mismo, momentos maravillosos y momentos terribles de la historia.
Te lo voy a hablar en función de la experiencia. En la historia pasada del ser humano, ¿ha habido algo diferente? No, ¿verdad? Ya te respondí. Y no te lo respondo yo. Te lo responde en la observación de los fenómenos a través del tiempo. Entonces, ¿qué me dice por consecuencia? Pues que se va a repetir. Cuando yo comienzo a interesarme por el tema del poder, comienzo a interesarme justamente porque lo que quiero es tratar de entender qué pasa con la humanidad. Y entonces tratar de entender en qué momento hay que aportar algo para que el poder sea bueno, benévolo y pase a un bien común mayor. Cuando me pongo a investigar, muchos de los grupos de poder que están desde hace muchos años en el mundo, inclusive hay quienes dicen que lo que está pasando ahora es parte de ese movimiento conspiratorio, conspiracionista, y que por eso nos está sucediendo lo que está sucediendo. En lo personal, lo sigo estudiando y todavía no tengo postura al respecto. Pero cada vez que estudio, me doy cuenta que hay mucha similitud entre lo que pasa y lo que pretendían que pasara. Y que era acabar con sistemas para generar necesidades, nuevas pulsiones y por lo tanto una nueva superación del poder. Así y solo así entendería que nos está tocando llegar a la parte baja de la rueda de la fortuna para que comience en el futuro una nueva subida del poder. Pregunta número 7 de las que me llegaron. En los gobiernos, cuando ganan, se regresan, ya lo contesté. Las nuevas generaciones se dicen más poderosas en cuanto a qué y por qué, es otra pregunta. Déjenme les digo que las nuevas generaciones simplemente tienen otro tipo de poderes. Y son poderes que nosotros, como generaciones anteriores, les cedimos. Y les cedimos en compensación al poder que nosotros no pudimos tener. Por ejemplo, yo no pude tener un carro. Que a mi hijo no le falte un carro. Entonces el niño ahora puede tener un carro. Porque yo no tuve un carro, mi hijo no dejará de tener un carro. Le estás quitando el poder de que él solo se valga por sí mismo y pueda por sí mismo hacer el esfuerzo por tener un carro. Entonces, a nuestros hijos les estamos cediendo nuevos poderes, diferentes poderes. Y el poder que nosotros tenemos, ese no lo soltamos, le cedemos otros. Cuando hemos cedido el poder, por ejemplo, ¿qué poder nos daba nuestro padre y nuestra madre y las escuelas antes? Si tú llegabas a un salón y no hacías lo que debías de hacer, en el salón te pegaban, te regañaban, te mandaban al rincón y te ponían orejas de burro. Que ahora los derechos humanos permitan hacer eso a un niño en una escuela, imposible. ¿Quién está bien y quién está mal? Nadie está bien, nadie está mal. Todos somos resultado del momento del poder que nos ha tocado vivir. Somos el azar de una situación involuntaria, como lo expliqué antes, de un poder que nosotros no controlamos y es superior. Por eso es que he explicado todo esto, para poder entender mejor las respuestas que les doy a las preguntas que me hicieron. Y por último, pistas para educar en el poder y en lo poderoso. Primero, interésate tú en el poder y en tu poder antes que en cualquier otro. Segundo, observa el fenómeno del poder para ti. Tercero, documéntate, estudia sobre el poder, investiga. Y cuarto, ejerce con responsabilidad el poder que tienes. Responsabilidad no es más que responder por lo que tú estás ejerciendo poderosamente. ¿Quieres ser muy poderoso? Perfecto. Lo pongo en el conocimiento. Cada vez que tengo más conocimiento, tengo más poder, sí, más responsabilidad. Y una de ellas es compartir ese conocimiento. Y por eso justamente es que cuando Adriana me hizo favor de invitarme a esta plática, consideré que era
parte de mi responsabilidad aceptar la invitación. Con esto termino y abro a más preguntas y respuestas. Héctor, bueno, y están aquí fascinadas. Porque Gracias, yo dicen también. que padre que estás compartiendo los conocimientos, bueno, que guapo maestro. Ah, no, eso no pusieron, pero yo lo supongo. Ah, no, maravilloso maestro. Ah, perdón. Igualmente, Este, no las he visto, pero no hace falta que las vea. Todas las mujeres son bellísimas. Sí, ya está. Y son argentinas y colombianas y uruguayas. Oh Muy my bien. God. Bellísimas, bellísimas. Has respondido a las preguntas para sus hijas. En otro caso, empoderar a nuestros hijos. Eso hago. Son 3 varones. Te agradecen también la comunicación compartiendo todos estos conocimientos. De Uruguay, Sandrita nos decía que el amor a una ideología subyace el poder. Correcto. Empoderar a nuestros hijos, perdón, ya lo había comentado. El otro es, el poder, al buscarlo adentro, se puede relacionar con aquello que llaman motivación intrínseca. Correcto. O esa apropiación, por decirlo así, es de las capacidades que se posee. No, se puede relacionar. Y buena pregunta porque me da la oportunidad de decir, los 13 poderes de los que hablé al principio se interrelacionan de forma natural, todos, y los que resulten de esas mezclas, ¿ok? Curiosamente, quienes más poder tienen en el mundo se apropian de esos 13 poderes en un solo poder. Yo no voy a decir quién. Su observación tendrá que determinar quién o qué instituciones o qué personas o qué nombre le dan aquellas agrupaciones, aquellos poderes, aquello que ustedes conozcan que usan los 13 poderes que les he dado. Y esos 13 poderes hacen sumamente poderosa a esas instituciones. Cuando les digo sumamente, es sumamente. What else? Ay, hasta me puse chinita. Ejercen injusto poder. ¿Perdón? Marta, se te cortó. Vuelve a hablar, Martita, porfa. Yo dije que cuando toman todos esos poderes, ejercen un injusto poder. Justo, Marta, lo que estás diciendo es correcto. Yo decía, mientras más dura en tiempo y en abundancia o capacidades y alcance el poder, ese poder se corrompe, inevitablemente, se pudre. Y tarde que temprano ese poder cae. Y ha tenido péndulos ese poder durante el tiempo. El nombre que le pongan, ¿ok? Si es gobiernos reales, si son gobiernos republicanos, si son gobiernos demócratas, o si son gobiernos de familia o de persona. ¿Algo más? Sí, de Uruguay, Sandrita, dice, saben del oculto y los 4 elementos. Se rige positivo y negativo. Es cíclico para que justamente cuando estamos en la onda negativa se impulse hacia lo positivo, hacia el positivo. Todo es igual desde las culturas iniciáticas, siempre estuvo allí. Usted dice que el ser humano siempre va a buscar el poder. Si enseñamos a que se autoconozcan en su poder interior, y otra consulta, o sea, si los enseñamos a que se conozcan en ese poder interior. Ajá. Y otra consulta, usted dice, Héctor, que el poder que funcionará, que el poder que funcionará en esta era, ¿cuál es? El conocimiento, sabiduría con entendimiento. Muchas gracias, desde ya es un gran maestro. Muchas gracias. Sí, el poder nos lo da también la experiencia. El poder es una suma de partes que se convierte en un todo. Mi dedo tiene un poder, mi ojo tiene otro poder, pero mi yo tiene una suma de poderes. Mi yo interno
tiene otra suma de poderes. Si yo me educo, primero me intereso en el poder, conozco el poder, las variables del poder, y me educo en el poder, tendré posibilidad de controlar para bien mi poder. Pero si no, podré desbordar mi poder y no tendré control sobre él, o creeré tener control, pero del lado oscuro y no desde el lado claro o positivo. Yo creo que esta era va a ser una era de conciencia y conocimiento, mayor que la anterior al COVID. Perdón, y voy a exponer rápidamente por qué. Yo tengo otra teoría. Yo mido el problema actual mediante curvas, en 6 curvas. La primera curva es el comportamiento estadístico de la curva de la salud en el mundo, en los países, en las ciudades, etc. Es decir, cuántos sanos, saludables, muertos, etcétera, estamos teniendo en este momento en el mundo y en cualquier país donde estemos. Esa primera curva ha cambiado y ha generado una segunda curva, que es la curva de la economía. Debido a la curva de la salud, la economía se rompió, se trastocó completamente. Al quedarnos todos encerrados por temor a la enfermedad, la economía vino a debacle. Y no hemos visto aún el fin, ni de la primera ni la segunda curva. Y vamos a la tercera curva. La tercera curva es el comportamiento social. Cambió el comportamiento de la sociedad ante las otras 2 curvas anteriores. ¿Cómo se distribuye y cómo se comporta la sociedad ya, durante y después del COVID? La cuarta curva es la curva de la política, en donde los gobiernos de la política van a tener que verse afectados y tendrán que modificar políticas de gobierno si no quieren que las sociedades cambien su gobierno. Entonces, alcanzará el cambio social a el cambio político, debido del cambio económico, debido del cambio de salud. Y vendrá otra curva, que es la curva de la conciencia, en donde cada vez tendremos más conciencia. Por ejemplo, estadísticamente, ¿de qué nos damos cuenta más los seres humanos ante el COVID? Que somos muy vulnerables, que teníamos una rutina que parecía irrompible y se rompió, que necesitamos realmente muy poco para vivir, que podemos vivir de una forma diferente, que nos podemos adaptar. Ah, bueno, pues eso es conciencia. Y la sexta curva es una curva de huellas. Esto va a dejar profundas huellas en la generación que nos está tocando vivir. Los que ya vamos de salida, más los que van llegando. Habrá cambios muy importantes hacia adelante, porque ¿saben qué? Otro término que vamos a escuchar próximamente y que no lo deseo que lo escuchemos, pero que seguramente lo llegaremos a escuchar, no va a ser pandemia, va a ser sindemia. ¿Qué significa esto? Que se van a juntar de 2 o más pandemias al mismo tiempo. Y la tenemos cerca. ¿Por qué razón? Si no somos cuidadosos con las vacunas en el mundo, y pongo solo un ejemplo, influenza, ustedes en el Cono Sur tienen ahora el invierno, nosotros estamos en verano, pero cada quien tiene su estación o su temporalidad de afectación de enfermedades respiratorias, en donde se favorece el desarrollo no solamente de la COVID-19, sino también de la influenza. Y si se crece o se detona esa otra enfermedad y no se controla, tendremos una sindemia. Por esa razón es que la huella, que es la sexta curva que les hablo, va a ser muy importante de seguirla estudiando. No quiero alargarme más porque yo les dije que era 40 minutos
y 20 minutos de preguntas, pero ya llevamos 1 hora y 5 minutos. Si ustedes quieren, yo puedo durar toda la noche, pero no quisiera exagerar y abusar de la disposición de su tiempo. Si en algo más les puedo servir, estoy encantado de la vida y puedo continuar. Chicas, pueden abrir audio si quieren hacer alguna pregunta, ¿eh? Que aquí se vale, aprovechemos, está dispuesto. Yo sí tengo otra pregunta y quizá pueda ser para otros dos temas, otros dos Zoom contigo, Héctor. Ok. La relación de este tema del poder con el tener y el placer. Muy bien. Tiene muchísima relación porque uno de los poderes es el placer y otro de los poderes es el tener. Nada más es el tener qué y el sentir placer con qué o de qué. Y lo dejo simplemente como preguntas y ojalá que hubiera otro espacio para poder ahondar en esos dos tópicos que son muy interesantes. Pues sí, que me encanta. Que me encanta que nos vuelvas a acompañar, que nos encanta. Chicas, están encantadas con lo de las 6 curvas, con lo interesante que es tu plática, piden otra fecha también. Entonces, ¿alguien más que quiera comentar algo? Chicas guapas. Yo solo quiero agradecer y pues iba a hacer una pregunta sobre el tema de la conciencia, justamente cuando hablaste sobre la curva de la conciencia y bueno, ya quedó resuelta. Pero creo que es un tema fascinante y que nos daría, como dices tú y Adri, como para otros 2 o 3 espacios. Muchísimas gracias, muy interesante, mil gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchísimas gracias por compartir, transmite una sabiduría y una seguridad impresionante. Tiene una voz armoniosa para acabar de ajustar, o sea, para complementar todavía esa sabiduría. Y no está de más decirle que está muy bien físicamente, es un churro. Oh, gracias. Si fuera churro de cajeta. No puedo decir esa palabra en Argentina, se me olvida. Es churro de chocolate, relleno de chocolate. Es que si yo les contara que cómo me enteré de que esa palabra no debía decirla, llegué a una de las calles en Argentina donde vendían souvenirs de Buenos Aires y pedí 2 cosas que acá en México pedimos sin mayor recato y casi me golpean cuando yo pido esas 2 cosas. Le pregunté a la chica que estaba ahí, y lo voy a decir con todo respeto, nada más para que sepan en la que me metí. Le pregunté a la chica que estaba ahí, oye, ¿en cuánto me vendes la cachucha? En México, la cachucha es una gorra. Y yo pregunté, ¿en cuánto me vendes la cachucha? Y el hombre que estaba a su lado con una musculosa casi me rompe la cara. Yo no sabía lo que era. Ya que me lo explicaron, me disculpé. Así es que ya no vuelvo a decir más, ¿ok? De hecho, una cachucha es como la que porta Mirta. Mirta, tú traes para nosotros los mexicanos una cachucha. ¿Cachucha o gorra? Cachucha o gorra. Pero claro que también se usa en el término que él dice. La cachucha es en el sexo del hombre. Es muy charro. Así es. De verdad que me da mucho gusto y les agradezco mucho. Primero, su interés. Segundo, su participación. Pero lo más importante, su interés por ustedes como mujeres hacer cosas para que se equilibren los poderes entre el hombre y la mujer. Durante mucho tiempo, el hombre ha predominado en su poder en la mujer. Y a mí me da mucho gusto que la mujer equilibre esos poderes. Pero ojo, no se pasen, porque si no, caeremos en el mismo problema que cayó el hombre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adelante, adelante. ¿Alguien más tiene otro comentario, algo que decir? Adelante, bueno, Dey. Primeramente, ¿me escuchan? Sí, claro. Ok. Primeramente, muy agradecida, de verdad que muy bonita ponencia y algo muy importante que resuena mucho y es
el empoderamiento de cómo estar huyendo del éxito, del poder. Eso está pasando mucho. Tanto en hombres como mujeres, ese miedo a ser exitoso o ese miedo a apropiarse del poder de su propio ser. Entonces, sí va muy ligado el poder con la conciencia y bueno, de alguna forma nos ayuda pues también a nosotras a empoderarnos de todo eso que poseemos, que tenemos dentro, que sabemos que podemos dar al mundo y que también pues para alimentar también ese placer en nosotros, dentro de nosotros mismos, la satisfacción de las cosas que podemos llegar a alcanzar a hacer y que ni por la mente se nos pasó en algún momento de la vida, ¿no? Y pues bueno, me cayó mucho en gracia lo que nos decía Mirta, pero sí, tienes una voz encantadora y la verdad es Gracias. que sí quedó muy, la expresión y todo es muy bonito, eso es muy importante. Y sí, pude entender y comprender mejor ese término, porque por lo general lo asocian con el tener. Tiene poder el que tiene el conocimiento, tiene el poder el que tiene el dinero y cosas así como estas. Y ya vemos que el poder es intrínseco, que el poder viene de lo más profundo. Y bueno, de verdad te agradezco muchísimo por recordarnos eso justamente. Muchas gracias a ustedes. Yo les puedo decir que yo no me puedo ver poderoso sin el poder de la mujer. Bueno, eso también es cierto, de que la energía no tienen, el poder no tiene, ¿cómo le llaman? Sí, sexo No en tiene sí, sexo, si es no tiene hombre o si sexo. es exacto, sino que Así es es. una energía en sí que guarda equilibrio, ¿no? En el tema, bueno, que la mujer, la belleza, la delicadeza, tantas cosas y también la fuerza, ¿no? Del hombre. Bueno, son muchas cosas que si se equilibra es bonito y no llegar al Así es. feminismo o llegar al machismo y esas cosas. Totalmente de acuerdo. Los extremos no nos ayudan mucho. Yo quisiera opinar. Para mí, siempre he visto que el mayor machismo se ejerce entre las mujeres. La mujer, la mujer es mucho más machista que el hombre, porque es la mujer la que crea al macho. El hombre no tiende la cama, el hombre no lava los platos, el hombre no cambia un pañal. Entonces, no hay mayor machista que una mujer. Existen los machistas porque existen las mujeres. Eso yo lo he comprobado en mi casa porque en mi casa somos 6 mujeres y un hombre. Entonces, siempre lo creímos así. Y el otro punto que estaba pensando en cuanto al poder, el poder y el coronavirus. Gracias al COVID, los gobiernos han tenido tanto poder que han dividido a las personas. Porque nosotros el otro día, Javi, que es mi marido, no me gusta decir mi esposo, así que es mi marido, Javier, Javi me dice, Marta, estamos como si estuviéramos en Alemania, con el muro de Berlín. Queremos ver a nuestra hija, que está en Mar del Plata, y no podemos hacerlo. No podemos viajar para ningún lado, no podemos salir. Estamos encerrados dentro de una ciudad. Bueno, nosotros podemos salir un poco más, pero hay lugares donde ni siquiera pueden cruzar tantos kilómetros dentro de la capital de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, los gobiernos ahora tienen el poder para dividir, y nos han dividido. Ahora nosotros nos encontramos en este lugar maravilloso que a mí me parece fantástico, mujeres de un montón de países, que estamos unidas. Pero hacía tiempo que ya se estaban uniendo tanto las mujeres como los hombres en diferentes ámbitos de otra manera. Y creo que el COVID fue el punto, fue la perlita que hizo que los gobiernos tuvieran el poder suficiente como para dividir a todas las personas. Y las encerró en sus ciudades. La verdad que nosotros somos bastante libres en mi ciudad, pero
tenemos a 350 kilómetros una hija que hace desde marzo que no podemos verla, cuando antes la podíamos ver cada 15 días o un mes. Así que el poder divide. Absolutamente. De hecho, para mantener el poder se divide. Esa es una de las teorías conspiracionales del poder. Sí, bueno, yo también estoy pensando en ese poder que se habla mucho en yoga, que no quieras controlar, sino simplemente que dejes fluir, ¿no? El poder que viene, que va, que crea, que hace, que genera cosas buenas, ¿no? Pero indudablemente, y tú lo has marcado muy claro, el poder también tiene su lado oscuro y puede ser terrible. Y parte del poder es permitirme poder resistir el flujo del poder, que yo deje fluir el poder, que no le tenga miedo al flujo del poder. Esa es también una parte importante de ser poderoso. Pues les agradezco una vez más su invitación. Muchas, muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Les compartí inclusive mi teléfono celular en los audios que les envié. Ahí estoy pendientes de sus comentarios y en lo que pueda apoyarles a ustedes y en su revista, lo haré con todo gusto. Muchas gracias. Claro, Héctor. Te brindamos un aplauso bien fuerte, con mucho cariño. Te mandamos muchos besos todas. De regreso para todas. Bueno, nos vamos aquí a hacer una rebatinga, pero sí, muchas gracias por tu disposición, por tu entrega, por querer compartir todo esto que tú has reflexionado, que tú has estudiado, investigado. Muchas gracias por darnos a conocer tu pensamiento. Bienvenido a CML como próximo invitado, te vamos a agendar. Y también en la edición número 3 de Energía Rosa tú estás. Muchas gracias. Te vamos a tener Ahí me leeré. Sí, te vamos Muchas a leer. gracias. Pues muchas gracias. Todas, yo me despido y les dejo para que ustedes terminen su transmisión. muchísimas Hasta gracias, luego. Héctor. Besos. Chao.